Y en esta mañana tenemos un tema: familias de la promesa. Y yo quiero que usted preste atención en la enseñanza hoy, porque vamos a poder entender cómo, dónde se originaron las familias, por qué y para qué. Amén. Porque en el corazón de Dios están las familias. En el corazón de Dios están las familias. Dios creó a Adán y a Eva y les dijo: multiplíquense y sean fructíferos. Por orden de Dios se crearon las familias. Y cada historia en la Biblia se relaciona con familias. Desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jacob, David. Todas se relacionan con familias. Porque Dios da una especial importancia a la familia. Amén. Y las familias recibieron una promesa. Recibimos una promesa de parte de Dios. Y a través del tiempo, a través de todas las generaciones, desde Génesis hasta el día de hoy, esa promesa está vigente. Y vemos que el concepto de familia no viene de una institución, no viene de un gobierno, no viene de una persona. El concepto y la idea de familia viene de Dios. Viene de Dios. Fue idea de Dios. Y si fue idea de Dios, debe funcionar, ¿verdad? Debe funcionar. Pero para que funcione se deben aplicar los principios del creador de la familia. Amén. Entonces, en primer lugar, yo quiero que podamos ver hoy que el concepto de familia comienza en el contexto del matrimonio. Comienza en el contexto del matrimonio. En Génesis capítulo 1, verso 26, Dios habla allí cuando decide hacer al hombre. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Varón y hembra los creó, dos. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ahí le estaba dando la orden de que se generaran las familias. Amén. Le dijo: llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria a Dios. Y Dios crea la primera institución, la originaria, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Fue la idea de Dios. Amén. Y hoy en día, de acuerdo a las estadísticas, lamentables estadísticas, más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Es una estadística mundial. Y algo estamos haciendo los seres humanos, o estamos dejando de hacer, para que la idea de Dios no se concrete, para que la idea de Dios no funcione de la manera que Él lo estableció. Entonces podemos concluir que formar una familia a partir del matrimonio te garantiza un buen comienzo. Nos garantiza un buen comienzo, ya que está dentro del contexto que Dios creó, que Dios ideó para que funcione. Entonces tenemos que una familia es esposo o el padre, la esposa o la madre y los hijos. Esa es la familia originaria, ese núcleo familiar originario. Ahora, este término, desde ese punto de vista, la primera vez que se usó en la Biblia fue en Génesis capítulo 6, hablando con Noé, referente a Noé. El verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y estas son sus generaciones. Ya está hablando de multiplicación, de fructificación, ya está hablando de hijos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones.
Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, en esta historia de Noé podemos ver algunos principios importantes que al ser aplicados podemos experimentar gran bendición en nuestras familias. Yo voy a tocar en esta mañana 3 principios que podemos ver en esta historia de Noé. Y fíjense, el primero está en el verso 9, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice, con Dios caminó Noé. Ahora yo le digo una cosa. El primer principio, la importancia del ejemplo. Dios llamó a Noé a hacer una gran obra, a construir un arca para salvarse él y su familia, porque el mundo había llegado a una degradación tal de maldad y de pecado que Dios decidió hacer un reseteo. Iba a enviar un diluvio y dice que Noé halló gracia delante de él, porque Noé había sido un hombre justo, piadoso. Noé era hijo de Lamec y Lamec era hijo de Enoc, o sea, Noé era nieto de Enoc. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios, fue arrebatado. El hombre tuvo una relación de Dios tan tremenda durante 300 años que fue arrebatado. Y yo me imagino que los principios que Enoc le enseñó a Lamec, Lamec se lo enseñó a Noé. Y en medio de una generación perversa, en medio de una generación donde todo era mal, dice la Biblia que el corazón de los hombres era de continuo mal. Imagínense la generación que le tocó vivir a Noé. Y en medio de esa generación, Noé se mantuvo fiel a Dios y crió a su familia y les dio ejemplo. Y Dios le da una tarea a Noé para construir un arca para él poder salvarse del diluvio. Y lo que cuenta la Biblia, Noé tardó más o menos 100 años en construir esa arca. Todo el mundo pensaba que Noé estaba loco, porque en la tierra no había llovido. Dice la Biblia que salía un vapor de la tierra, un rocío, y era lo que regaba las plantas. No había llovido todavía en la tierra. Entonces imagínense a alguien que comienza a construir una barca para salvarse de un diluvio cuando no se había llovido. Todo el mundo lo llamaba loco. Mi pregunta es, ¿por qué sus hijos permanecieron con él durante 100 años construyendo el arca? Tuvieron que haber visto un ejemplo en Noé. Tuvieron que haber sido influenciados por su padre, porque no estaban ahí nada más porque Noé le decía, dale, construye, pega la madera. No, estaban ahí porque creían en su papá. Mira la importancia del ejemplo. Mira la importancia del ejemplo. Sus hijos vieron muchos años a Noé obedecer a Dios, creerle a Dios, perseverar en Dios. No importando las circunstancias, sus hijos fueron testigos de eso. Si nosotros queremos que nuestras generaciones nos sigan, si nosotros queremos que nuestros hijos se suban al arca que es Cristo, si nosotros queremos que nuestras familias conozcan a Dios, se salven, tenemos que ser ejemplos para ellos. No ejemplo de religioso, sino ejemplo de que se puede tener una relación con Dios, que puedes hablar con Dios, orar a Dios, que Dios te escucha, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios llena, que Dios suple las necesidades del ser humano. Nosotros los padres tenemos que enseñar esos principios a nuestros hijos. Es la única manera de que ellos se suban al arca y puedan salvarse también. Amén. Todos en la familia tienen un rol importante: el padre, la madre, los hijos. En esta mañana voy a hacer énfasis en las madres, en el rol de la madre, porque estamos celebrando el Día de las Madres. Amén. Y quiero hablar de 4 mujeres en la Biblia que me llaman mucho la atención por lo que hicieron por sus hijos. Y la primera es Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés, quien confió en Dios y arriesgó su vida, incluso en contra del edicto que había emitido el faraón de matar a todos los niños hebreos menores.
ella arriesgó su vida e ideó un plan. Yo me imagino que en oración ella le pedía: Señor, ¿cómo hago? Yo necesito preservar la vida de mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque ella vio que en su hijo había algo especial, había un propósito de Dios, como en cada uno de nuestros hijos. Como en cada uno de nuestros hijos. Y ella arriesgó su propia vida, lo puso en un cesto, lo lanzó en el río. Mira, el río Nilo está lleno de cocodrilos. Es el hábitat perfecto para los cocodrilos allí en Egipto. Pero ella lo hizo en plena confianza de Dios. ¿Por qué? Porque ella sabía que su hijo había nacido para hacer algo para Dios. Cuando nosotros entendemos que nuestros hijos tienen un propósito de Dios, hay un plan, nosotros hacemos lo posible y lo imposible para que ese plan se manifieste en las vidas de ellos. Amén. Y esta mujer, a pesar de todas las duras circunstancias, luchó para salvar la vida de su hijo. Yo aplaudo, felicito a las mujeres que aunque aunque hayan enfrentado circunstancias difíciles, tal vez solas decidieron tener a sus hijos. Decidieron no abortarlos, sino tenerlos. Y hoy en día esos hijos son una bendición. Hoy en día ellas pueden ver el fruto de ese sacrificio y ofrenda al mismo tiempo, como explicaba el pastor. Porque cuando tú le crees a Dios, tú le das a Dios. Y es el caso de la segunda mujer que quiero tocar hoy, que es Ana. Ana fue la madre de Samuel. Ana era una mujer estéril, joven. No era estéril por edad avanzada, sino que era joven y era estéril, no había podido tener hijos. Pero ella confía en Dios, le ora a Dios y le hace un pacto con Dios y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva. Y hace un pacto con Dios. A Inés no tenía hijo y Dios le iba a dar un hijo y ella se lo iba a entregar al Señor para que le sirviera. Y nació Samuel y ella lo entregó. Y Samuel creció a los pies del juez Elí y fue formado en las cosas de Dios, y luego Dios lo llamó a ser profeta. Ahora usted me va a decir que Samuel no fue influenciado, porque Samuel se conocía esa historia, no fue influenciado por la obediencia de su madre, por el sacrificio de su madre, por la ofrenda de su madre. Después de Samuel, después que ella entregó todo lo que tenía, que era ese hijo, vinieron otros hijos. Vinieron otros hijos. Porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Esas son las cosas que yo sé que muchas madres hemos experimentado. Y podemos dar testimonio de cosas que hemos sembrado. Cuando usted siembra, como decía el pastor, su hijo para Dios, ese hijo no le va a traer vergüenza. No le va a traer vergüenza. Amén. Gloria a Dios. Y los hijos son el reflejo de sus padres. Samuel fue un hombre fiel al Señor, un hombre obediente a Dios, que también sacrificó muchas cosas para poder servir a Dios y al pueblo de Dios. Tenemos a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Ella también oró por un hijo porque era estéril y ya era avanzada de edad. Aquí era otro tipo de milagro creativo, porque ya era avanzada de edad. Sin embargo, Dios le da a su hijo y ella lo entrega al servicio de Dios. Y desde muy joven, Juan el Bautista deja el hogar y sale a hacer la obra que Dios le encomendó hacer: abrir camino al Mesías. Amén. Entonces vemos cómo todas estas madres entendieron su rol. Los hijos no son nuestros, mis amados. No son nuestros. Dios permite que nosotros los tengamos un tiempo para nosotros prepararlos, para que nosotros los enseñemos y los formemos, para que ellos puedan cumplir su propósito y su llamado de Dios en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Y por último, quiero tocar el tema de María. Ya el pastor lo tocó excelentemente. Y sí, es verdad, todo lo que el pastor explica allí,
María tuvo que confiar en Dios. En una sociedad, imagínate, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano. Y estaban las leyes de Roma y aparte las leyes judías. Del Sanedrín, de los religiosos, las leyes que aplicaban de una manera implacable. Y María sabía lo que se estaba arriesgando si ella aceptaba ese embarazo, sin estar casada, siendo virgen. Sin embargo, María se paró en la brecha y dijo: Dios, acepto la responsabilidad de tener este hijo, de traer al Salvador del mundo a la tierra. Acepto la responsabilidad de ser ese medio, ese vientre que va a poder hacer posible que Jesús, siendo el Hijo de Dios, nazca como humano. Y aceptó la responsabilidad. Ahora, ¿usted cree que María, imagínense a Jesús de niño, y María inculcándole, diciéndole: naciste para un propósito grande, tú eres el Hijo de Dios, yo solamente fui un vientre prestado? Mira, hermano, no es fácil renunciar a la maternidad, pero ella tenía que decirle la verdad para que él supiera quién era. Y fue tanta la influencia de María en Jesús, que Jesús, estando en la cruz muriendo, no se olvidó de su madre, sino que acomodó: Juan, quédate con ella, recíbela, esa va a ser tu madre ahora. La entregó a Juan, no la dejó sola. Ya María era viuda en ese entonces. No la dejó sola, porque Jesús era un buen hijo, porque María fue una buena madre, porque María entendía su papel y entendía el papel de Jesús. A veces queremos que nuestros hijos sean como nosotros. Usted va a estudiar medicina porque yo soy médico, y los Cabrera somos todos médicos, y el muchacho quiere ser creativo. Imagínense. Los hijos tienen su propia personalidad que Dios les ha dado, y nosotros como madres tenemos que ser lo suficientemente maduras y espirituales para entender lo que Dios quiere hacer con ellos. Yo no puedo asumir y esconderme en mi condición de madre, o escondernos en nuestra condición de padre, para nosotros manipular el destino de nuestros hijos. El destino de nuestros hijos ya está establecido por Dios. Ya está establecido por Dios. A nosotros nos queda tener una relación con Dios para que Dios nos muestre y nos revele: Señor, ¿qué quieres tú con mis hijos? Y Dios te lo va a mostrar. Como se lo mostró a Ana, se lo mostró a María, se lo mostró a Jocabed. Dios lo va a mostrar. Amén. Entonces, vemos que el asunto de las familias es lo que Dios va a usar. La familia es el entorno que Dios va a usar para que cada uno de sus miembros, sobre todo los hijos, puedan entender para qué están aquí en esta tierra. Dios crea las familias con varios propósitos. Entonces, número 1, ser ejemplo. Los padres, padre y madre, ser ejemplos. Mire, eso de que usted le dice al muchacho: no hagas lo que yo hago. ¿Sabes? Haz esto, pero no vayas a hacer lo que yo hago. El muchacho va a terminar haciendo lo que ve. Lo que ve va a terminar imitando. Va a terminar imitando, amén. Número 2, aparte de ser ejemplo, tenemos que formar a nuestra familia. Es una responsabilidad que Dios nos entrega. Y mire, en el verso del mismo capítulo 6 de Génesis, versos 17 y 18 y después el 21, vea lo que Dios le dice a Noé, y le dice: he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la tierra en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré contigo mi pacto, y entrarás en el arca, tú, tus hijos y tu mujer,
y las mujeres de tus hijos contigo. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Aproximadamente Noé y su familia estuvieron dentro del arca aproximadamente un año. Luego que la puerta del arca se cerró y comenzó el diluvio, mientras pasaron los días de lluvia, luego los días que no fueron de lluvia, y mientras la tierra se secó, mientras salieron las plantas, pasó como un año. Ahora imagínense, yo hago mercado para 15 días. Y usted sabe cómo es hacer un mercado para 15 días. Que usted empieza a pensar en el menú, la broma, tengo que tener esto, tanto de esto, tanto de esto. Imagínese un mercado para un año, donde no iba a haber más nada. Y Dios le dice a Noé, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Ahora nosotros debemos alimentar a nuestras familias. Físicamente, debemos proveerles a nuestra familia físicamente, pero espiritualmente también. Mire, si usted trabaja y hace de todo para que su hijo o sus hijos sean excelentes profesionales, sean excelentes empresarios, y está bien, sean excelentes deportistas, y está bien, pero usted no les enseña a ser cristiano, usted ha fracasado. Si no hacemos eso, hemos fracasado. Porque lo que le va a sustentar el ser un buen empresario, un buen deportista, un buen profesional, son los valores y principios cristianos. Porque si no, él se va a contaminar con la corriente de este mundo. Y después vemos el fracaso y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si yo quería lo mejor para mi hijo. Lo mejor para tu hijo es lo que Dios tiene para él. Eso es lo mejor para tus hijos, lo que Dios tiene para ellos. Amén. Hay que alimentarles el alma y el espíritu, más que nunca en esta generación que les roba la esencia. Una generación que aborrece lo que Dios ama y que ama lo que Dios aborrece. En medio de esa generación nos tocó vivir esta generación. Y en medio de esa generación hemos tenido que criar a nuestros hijos. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a dejar que el internet lo críe? Porque si el internet lo cría y le enseña las cosas, se las va a enseñar con antivalores. Porque estamos enfrentando una contracultura. Una cultura que va en contra de la cultura del reino. Esa es esta sociedad. Vea las noticias y usted me dará la razón. Entonces no podemos dejar a nuestros hijos a la deriva. No, yo voy a dejar que en la iglesia le enseñen los principios bíblicos. Aquí enseñamos los principios bíblicos, está bien, pero es su responsabilidad. Es su responsabilidad como padre y como madre. Es su responsabilidad. Yo voy a dar cuenta por mis hijos y por el ministerio que Dios me entregó, pero usted va a dar cuenta por los suyos y por lo que Dios le ha entregado. Amén. Hay que darle ejemplo a nuestra familia, alimentarlos, formarlos. Y también, tercer punto, bendecir a la familia. Bendecir a la familia. Génesis 9, verso 26. Luego que había pasado todo, que ellos pudieron salir del arca, Abraham hizo un altar a Dios y allí reunió a sus hijos. Dijo más: bendito Jehová, por Jehová mi Dios sea Sem, uno de los hijos, sea Canaán su siervo, y engrandezca Jafet y habite en las tierras de Sem, sea Canaán su siervo. Bendición sobre sus hijos. Mire, los judíos cada semana durante el Sabbat, que lo siguen celebrando después de 2000 años, lo siguen celebrando, increíble. Pero ese día, al finalizar el Sabbat, ellos oran por cada hijo y bendicen a cada hijo. Declaran bendición sobre cada hijo. Y los judíos no son prósperos.
donde vayan, sean perseguidos, lo que sea, es gente próspera. Porque hay bendición cuando un padre puede bendecir al hijo. No ver o no detenerse en lo que el hijo es hoy, sino en ver lo que Dios tiene con ese muchacho mañana. Poder verlo como Dios lo ve. Poder verlo como Dios lo ve. Señor, yo sé que tú vas a hacer grandes cosas con mis hijos. Yo sé, Señor, que tú te vas a revelar en sus corazones. Yo sé que ellos te van a servir, Señor. Yo sé que ellos van a ser hombres y mujeres de bien. Yo, Señor, le enseño tu palabra, le doy tus principios. Dice la Biblia que cuando enseñas al niño los principios de Dios, aunque fuere viejo, no se apartará. Eso garantiza el éxito en la vida de nuestros hijos. Porque esos principios bíblicos, esos principios de Dios se enseñan y se meten en el corazón. Y cuando ellos vayan a enfrentar alguna situación difícil, eso Dios se los va a recordar. Se los va a recordar. Entonces no es solamente lo que pueden hacer aquí en la escuela dominical, en Maranatha Kids. Es lo que tú le enseñas en casa. Es el ejemplo que ven en ti. Es la formación que tú les das. Y yo no te estoy hablando de una formación religiosa. Yo te estoy hablando de que tú le enseñes a tus hijos a hablar con Dios, a orar. Que tú le enseñes a tus hijos a tener una relación con Dios. Porque un día tú no vas a estar todo el tiempo al lado de ellos. Y ellos van a tener que tomar decisiones. Y si tú no los enseñaste a tener una relación con Dios, ¿en dónde van a buscar la respuesta de las cosas? Mire la responsabilidad de la familia. Mire la responsabilidad de la familia. Cuando tú bendices a tus hijos, no hay maldición generacional que los alcance. Hay mucha gente justificando sus problemas y diciendo, no, es que esas son maldiciones generacionales en mi familia. Eso no es culpa mía, eso es culpa de esas maldiciones generacionales. Pero escúchame, dice la Biblia que las maldiciones son hasta la 4ª generación. Pero las bendiciones son hasta la generación número 1000. Porque la bendición siempre va a abarcar más. Y cuando tú y yo bendecimos a nuestros hijos, declaramos sobre ellos un futuro de Dios, un futuro próspero. Declaramos que ellos son inteligentes, que ellos van a lograr cumplir metas, que ellos van a saber y van a aprender a conocer a Dios. Cuando nosotros declaramos eso sobre ellos, no hay maldición generacional que los pueda alcanzar. No lo hay, no lo hay. Pero necesitamos intencionalmente tomar cartas en el asunto. Porque hay una promesa para las familias. Mire, después del diluvio, después de las generaciones de Noé y todo eso, después pasaron 1000 años entre Noé y Abraham. Y en esos 1000 años pasó de todo. Y Dios nuevamente hace un plan para salvar a la familia. Y escoge a un hombre, a Abraham, para hacer de él una nación que pudiera mostrarle al mundo los principios y los valores de Dios. Hoy Abraham somos tú y yo. Y Dios nos ha escogido a nosotros para mostrarle a los que no le conocen cuáles son los principios y los valores de Dios. Y en el capítulo 12 de Génesis, versos 2 y 3, Dios le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y le da una promesa y le dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas incluye todas. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí está tu familia, ahí está la familia de tu vecino, ahí está la familia de tus hermanos, ahí está todas las familias de la tierra. Somos familias de promesa. Somos familias de promesa. Todas las familias de la tierra. Y podríamos pensar, bueno, pero eso no me lo dijo Dios a mí, se lo dijo a Abraham. Pero entonces vemos cómo el apóstol Pablo,
ya en el Nuevo Testamento, 2000 años después de eso, le dice en Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y se levanta Pablo con esta revelación y dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces la promesa es para ti que has tenido fe, para ti que has creído en Jesús, para ti que quieres vivir de acuerdo a los principios y a los valores de Dios. Esa es la promesa, amén. Y más adelante en el mismo capítulo 3, verso 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos. Entonces usted dice ahí, entonces ¿qué pasó? No entramos ahí. Dice: sino como a uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque de la simiente biológica de Abraham, a través de muchas generaciones, iba a venir el Mesías, iba a venir Jesús, que era el que realmente trae la liberación, trae la transformación, trae el cambio a nuestras vidas. Entonces, cuando tenemos esa simiente que Abraham tenía, cuando conocemos a Jesús, cuando tomamos los valores de Jesús, cuando nos rendimos a Dios y queremos y le decimos: Señor, dame tu carácter, dame tu vida, Dios, ayúdame a ser diferente. Cuando hacemos eso, nos alcanza y se manifiesta y se activa la bendición que le fue entregada a Abraham hace ya casi 4000 años. Hace ya casi 4000 años se activa la promesa, se activa la promesa. Y fíjese lo que dice, sigue diciendo: y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por ley, ya no es por promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces ya no es lo que yo hago para ganarme las cosas, sino que ya es: Dios me va a bendecir y va a bendecir a mi familia, simple y sencillamente porque Dios te ama, porque Dios tiene un plan y porque Dios quiere que te acerques, quiere que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Él. La bendición viene por el amor de Dios hacia ti, hacia tu casa, por la fe que tienes en Él. Por la fe que tienes en Él no hay maldición generacional para tu casa. Toda tu familia antes de ti, todos se divorciaron. Tu casa no, va a prevalecer. Antes de ti, en cada una de las generaciones anteriores, hubo alguien con cáncer. A ti no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Porque la bendición alcanza 1000 generaciones. Y si estamos bajo la bendición del pacto de Abraham, que se activa en el momento que creemos en Cristo, que hacemos de Cristo nuestro Señor, que tomamos los valores de vida de Él y los aplicamos en nuestra vida, allí ya la maldición se va y lo que queda es bendición. Amén. Lo que queda es bendición. Cuando tienes la misma simiente de Abraham, que es la fe en Cristo. Pero Abraham no vivió en el tiempo de Cristo, pero Abraham lo vio de lejos, dice Hebreos 11. Cuando fue y le entregó los diezmos a Melquisedec, dice que Melquisedec celebró con él con pan y vino, hizo una santa cena. Y no se sabía el origen de Melquisedec, de este sacerdote. Era Cristo. Era Cristo. No, Abraham vivió adelantado a su época y pudo experimentar esa simiente que había sido prometida al principio en Génesis, cuando el Señor le pide cuenta a Adán y Eva por el pecado que habían cometido de desobediencia, y le dice a la serpiente, y le da la sentencia a la serpiente, y le dice a la mujer que vendrá una simiente de ella. Una simiente es una generación, porque la mujer iba a parir, a dar a luz hijos. Y le dice a Satanás: tú la herirás en el calcañar, pero ella, la simiente de ella, te herirá en la cabeza y acabará contigo. Jesús en la cruz lo hizo,
porque Jesús era la simiente que venía de Abraham, venía de José, de María, y se manifestó al mundo. Y cuando muere en la cruz del Calvario, acaba con todas las maldiciones que Satanás había traído sobre la tierra. Amén. Pero eso se activa cuando tú y yo creemos en Cristo, cuando tú y yo queremos la vida de Cristo, cuando tú y yo como padres, como familia, inculcamos esos valores en nuestros hijos, en nuestros hijos. Amén. Hay una promesa de Dios, aprópiate hoy de ella. Tu familia tiene promesa, tu familia tiene promesa. Diga, mi familia es de promesa. Hay una promesa sobre mi familia, dígalo. El enemigo odia a las familias porque Dios las creó. Quiere destruirlas porque Dios las creó. Dios le dijo a Abraham: los haré habitar en familia. Satanás nunca ha habitado en familia. Y él odia eso. Quiere destruirlas. Por eso usted ve todo lo que se ve hoy. Usted ve todo lo que se ve. Los medios de comunicación llenos de antivalores. Países aprobando leyes que van en contra del diseño de Dios para la familia. Promoviendo estilos de vida que anulan el plan de Dios para la familia. Esto no es asunto de que hay que desarrollarse, tenemos que progresar. Vamos a progresar de acuerdo a los principios de Dios. Saque la cuenta y mire las naciones que comenzaron, que hicieron sus constituciones basadas en los principios bíblicos. Hoy son las naciones más desarrolladas del mundo. Son potencia. Pero hay una decadencia, pastora. Si te alejas de Dios, tiene que venir la decadencia. Pero en un principio fueron naciones progresistas totalmente. Progresaron. ¿Por qué? Porque cuando tienes los principios de Dios, los valores de Dios, tú vas a ir para adelante y no para atrás. Para adelante y no para atrás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque es nuestra responsabilidad. ¿Qué decisiones tenemos que tomar en nuestra familia? ¿Qué hemos hecho mal? Porque todos nos hemos equivocado. Todos nos hemos equivocado. Debemos construir lugares donde nuestras familias estén a salvo. Y yo no me refiero a una casa. Yo me refiero a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Traer la presencia de Dios a nuestra casa. Acostumbrar a nuestros hijos a la presencia de Dios. Mire, cuando David fue nombrado rey de todo Israel, él quiso traer, y cuando erigió nuevamente la ciudad de Jerusalén, él quiso traer el arca a Jerusalén, porque el arca estaba fuera de Jerusalén. Durante muchísimos años estuvo fuera de Jerusalén. Y el arca representaba la presencia de Dios, y él quiso traer el arca a Jerusalén. Y quedaba bastante lejos el lugar de donde estaba el arca hasta Jerusalén. Y cuando traen el arca, hubo un incidente allí. Uno de los levitas quiso el arca. Habían unas leyes muy específicas para el traslado del arca. Y decía que el arca tenían que trasladarla los levitas cargarla, que había toda una estructura del arca que fue hecha para eso. Unas varas de oro donde era para agarrarla, para cargarla. Pero estos levitas, ya con el paso de los años, habían perdido esa esencia, ¿sabes? De respetar, de honrar la presencia de Dios, y decidieron montarle en una carreta con bueyes. Cuando la ley que había establecido Moisés en Levítico prohibía eso. Y esta carreta obviamente tropieza en el camino y el arca se va a caer, y viene el levita y mete la mano y la toca. Y nadie podía tocar el arca. Y dice la Biblia que cae muerto.
Y en medio de ese interín, de esa situación que ocurrió ahí, David dice, vamos a descansar, vamos a dejar el arca, vamos a parar, porque faltaba mucho todavía para llegar a Jerusalén. Y la casa que estaba más cerca, en el camino que iban, era la casa de Obed-Edom. Obed-Edom no era judío. No era judío. Él se había acercado al pueblo judío, había tomado el Dios del pueblo judío, pero él, su origen, no era judío, era filisteo. Imagínense. Y dice que cuando llevaron el arca a la casa de Obed-Edom, Obed-Edom estaba postrado, enfermo. Y desde que depositaron el arca allí, el hombre fue sanado. Su hijo y la esposa de su hijo, que durante mucho tiempo habían querido tener hijos y no lo habían podido hacer, la mujer quedó embarazada. Dice que los campos y las tierras de Obed-Edom y de su hijo empezaron a florecer y a prosperar. Y este hombre reconoció que era por la presencia de Dios en su casa. Eso fue lo que trajo la diferencia. Mientras que ese levita había despreocupadamente, ¿sabes? A veces nos podemos acostumbrar tanto a la presencia que terminamos no dándole el valor que tiene. Por eso debemos cuidar la motivación de nuestros corazones. En cambio, este hombre, que era un extranjero, pudo entender la grandeza de que la presencia de Dios estuviera en su casa. Él no lo merecía, pero ahí estaba. Y esa presencia trajo bendición. Amén. Entonces debemos construir lugares para nuestra familia donde estén a salvo. El lugar más seguro para tu familia y para la mía es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Tenemos que trabajar en el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso, pastora? ¿Cómo es eso? Dentro de una familia se presentan miles de cosas, muchísimas cosas. Entonces hay que amar a pesar de, hay que perdonar a pesar de, hay que tener paciencia. Si la gente no cambia, usted tiene que tener paciencia. Y no puede perder el gozo, no puede amargarse. Entonces, cuando yo me voy a Gálatas 5, yo veo entonces, allí está en Gálatas 5, Pablo plasma allí por el Espíritu Santo qué es lo que acaba con una familia y qué es lo que edifica una familia. Verso 19 de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, eso acaba con los matrimonios, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas. ¿Cuántas familias no están ancladas en esto? Disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son los frutos de la carne, y esto acaba con un matrimonio y con una familia. Pero en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu, aquí está. Estos son los valores que tenemos que inculcarle a nuestros hijos, que tenemos que inculcar como familia. Mas el fruto del Espíritu es amor. El amor perdona. Me la hiciste, te la voy a hacer peor. Eso uno lo ve hoy en día. El hombre adultera y entonces sale la mujer más atrás adulterando para cobrársela. Sí, eso antes, hace algunos años eran los hombres nada más, ahorita son las mujeres también. Gozo, alegría. ¿Cuántas familias no hemos visto amargadas? Piense en su comunidad. Piense en los que están alrededor de donde usted vive. Saque cuenta y usted va a empezar a ubicar. Wow, ¿verdad que fulano de tal todo el tiempo? Usted lo que yo grito en esa casa. Pelea. Gozo, paz, paciencia. Estos son valores. Benignidad. Tenemos que ser buenos. No podemos devolver mal por bien.
bien, mal por bien. Tenemos que devolver el bien por el mal. Amén. Eso es benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Cuántas veces nos vuela la cabeza y lo que queremos es darle uno solo a esos muchachos porque no entienden? Pero no puedo, tengo que enseñarles el valor de la templanza, del dominio propio. Estoy sembrando, estoy estableciendo. Corregirlos, tenemos que corregirlos. Pero usted no puede corregir a un hijo cuando usted tiene elevado la ira o elevada la rabia. No puede hacerlo, porque usted le va a transmitir ese espíritu de ira. Usted se calma, usted busca a Dios, Señor, ayúdame. Y entonces usted va, hijo, lo hiciste mal por esto y por esto. Lo puedes hacer de esta forma, lo puedes hacer de esta manera. Es tu responsabilidad y la mía. Amén. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo hemos decidido formar a nuestra familia de acuerdo a los principios y a los valores de Dios, porque sabemos que allí está la bendición. Amén. Gloria a Dios. Si tú no estás, oiga esto, si tú no estás dispuesto a sacrificarte por lo que amas, entonces lo que amas será el sacrificio. Si tú no te sacrificas por tu familia, tú vas a terminar sacrificando a tu familia. Y hemos estado hablando de sacrificio en el altar estos domingos. Pero el que se tiene que poner en el altar eres tú. A veces queremos poner en el altar a los hijos, a la mujer. La mujer quiere poner al marido y le pone el hacha aquí. Pero en el altar nos tenemos que poner cada uno. Cada uno. El altar no es solamente un lugar de sacrificio, es un lugar de adoración. Es un lugar de adoración. Y cuando las cosas no han salido bien en tu familia, cuando tal vez tú cometiste algún error, tomaste decisiones equivocadas y tu familia no es hoy lo que tal vez tú quisieras que fuera, ponte en el altar. Sacrifica adoración. Sacrifica allí alabanza. Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. Señor, tú lo vas a hacer. Señor, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Pasa un año, pasan dos, las cosas siguen iguales, el hombre está peor. Señor, yo lo creo. Pero mientras tanto, usted está ahí, apegado a los valores de Dios, sirviéndole a Dios, siendo ejemplo para esos hijos. Que el hombre está en la casa de allá de la vecina, no importa, déjelo. De allá lo va a sacar Dios y lo va a traer. Tenemos que creerle al Señor y sacrificarnos en ese altar de adoración y de confianza. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Porque tú quieres hacer las cosas por tu mano. Tú quieres que las cosas se hagan ya y tú quieres, no, es que esto es así. Es que yo les hablo así porque así van a aprender. No van a aprender. Cuando le hables con la palabra y le hables con los principios, eso sí los cambia. Eso sí los transforma. Amén. Entrégate en las manos de Dios. Trabaja para que seas un modelo para tu familia, a la imagen de Dios, a sus principios y a sus valores. Amén. Y la Biblia da te da un mapa de los roles que Dios ha asignado. Esposo, esposa, padres, hijos. Cada uno tiene un rol asignado por Dios. Maridos, hombres, maridos. Efesios 5:25 dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sacrifícate por tu esposa. Cree en lo que Dios va a hacer en tu esposa. Sacrifícate, sé un buen padre, sé un buen marido, sé un buen proveedor. Mira, hombre, tú tienes que entender que tú fuiste diseñado. Dios te diseñó para ser sacerdote, para ministrar a tu familia. Pero es que no, yo no sé, que lo haga ella. La mayoría de las iglesias vemos eso. No, que oren las mujeres. Pero Dios te dio ese rol a ti. Dios te lo dio a ti, te diseñó para eso. Y si Él te diseñó para eso, Él te va a ayudar a cumplirlo. Dios te diseñó como proveedor.
pero es que no tengo trabajo, pero es que está difícil. Pero Dios te diseñó como proveedor. Él no te va a dejar quedar mal. Confía en Él, pídele a Él. Mire, antes ese valor está muy arraigado, sobre todo en los hombres. Mi papá hasta el día que partió de esta tierra estaba produciendo, anciano ya. Señor Aquiles, ese hombre, bueno, todavía trabaja. Porque saben, eso se inculcaba antes en los hogares. Usted es proveedor. Usted no solamente es varón, usted es proveedor. Y la gente se criaba con ese valor. Las cosas han cambiado mucho, hay muchas situaciones, todo eso es verdad. Pero no sueltes, no te dejes convencer por el enemigo de que eso no es así, que tú no puedes. Dile a Dios: Señor, tú me hiciste proveedor. Tú lo hiciste, tú lo inventaste. Así que tú me tienes que ayudar. Tú me tienes que ayudar. Amén. Efesios 5, 28, 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y mire con quién lo compara. Como Cristo también a la iglesia. Tienes que cuidar a tu esposa. Tienes que sustentar a tu esposa. Y yo no me refiero a gente que llena de cosas materiales. No, lo espiritual. Lo espiritual. Esposas, Efesios 5, 21, 22. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas, las esposas, estén sujetas a sus maridos. Hónrenlos, respétenlos. Ahora, ¿qué mujer no va a honrar y a respetar si su marido la ama? Cuando un marido ama a la mujer, para la mujer no es trabajo sujetarse. No es, porque se siente amada. Y en Efesios 6, 1, 4 habla con los hijos y le dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué significa amonestación del Señor? Que cuando usted le tenga que reclamar algo a su hijo, cuando usted lo tenga que regañar, usted no lo haga de usted hacia él, hágalo de Dios hacia él. Entonces vaya con la palabra. Hijo, no es lo que yo digo, es que mira lo que dice la palabra. Mira lo que Dios dice respecto a eso que tú estás haciendo. Está mal, porque a Dios no le agrada. Entonces el hijo ya no ve: no, es que a mi papá no le gusta nada de lo que yo hago. No, no es a tu papá, es a Dios. Y ahí le estás inculcando el principio de reverenciar a Dios, de respetar a Dios. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando las familias son disfuncionales? Cuando alguno no está ejerciendo su rol. Esos roles que hablamos en el libro de Efesios, alguno no lo hace, la familia se convierte en disfuncional. Si un marido no ama a su mujer y a su familia, se va, los deja solos, es una familia disfuncional. Si una mujer maltrata a sus hijos, no los ama, no respeta, es una familia disfuncional. Si los hijos hacen lo que les da la gana, entran, salen cuando quieren, hacen lo que quieren, meten droga en la casa, hacen lo que quieren, después viene la policía y se lleva preso a los padres. Pero es que tú lo permitiste. Son familias disfuncionales cuando cada quien no asume el rol que Dios le entregó. Dios ama a la familia y Él va a pelear por la familia. Vamos. Hoy es un día de restauración.